bendiga grandemente esta mañana. Es una bendición poder estar reunidos una vez más y poder adorar juntos al Señor, poder escuchar su palabra y poder tener ese tiempo de comunión que yo sinceramente lo anhelo tanto durante toda la semana. Así que damos gracias al Señor por un día más y bueno, esperando que sea el Señor obrando conforme a su voluntad por medio de su palabra. Meditando en lo que es el pasaje del mensaje de hoy, reflexionaba un poco acerca de lo que suele haber en el corazón gozoso de aquellos que aún en la adversidad siguen adorando a Dios. Aquellos que quizás están en un hospital, en una cárcel o sufriendo persecución y aún así adoran verdaderamente al Señor. Le adoran en espíritu y en verdad. Caso diferente a muchos que probablemente se congregan hoy en algunas partes del mundo y no lo hacen con la conciencia o el corazón adecuado. Pues claramente hoy, en el nombre de Dios, se congregan muchos a nivel mundial, pero no le adoran como Él lo merece. Pues ciertamente hay una gran diferencia entre asistir a la iglesia, asistir a un acto religioso y verdaderamente adorar a Dios. Porque la adoración bíblica no es simplemente cantar himnos, repetir palabras o cumplir una rutina semanal. La verdadera adoración ocurre cuando el corazón, iluminado por la verdad de Dios, responde con reverencia, con gratitud y gozo delante de su presencia. Y precisamente a eso nos conduce el Salmo 100, en el que estaremos hoy. Este salmo es como una invitación abierta del Rey del universo, llamando a su pueblo a entrar delante de Él. Pero lo sorprendente es la manera en que nos llama. Nos llama a hacerlo con alegría, como un pueblo redimido que conoce la bondad de su Dios. Por eso, mientras recorremos este salmo, recordemos algo profundamente necesario. Algo que es necesario tener presente aquel que quiere glorificar a Dios. Y es que la adoración verdadera no nace de las emociones fabricadas, sino de contemplar correctamente quién es Dios. Así que les invito a que me acompañen al Salmo 100 y vamos a leerlo completo, un salmo de tan solo 5 versículos. Salmo 100, dice así la palabra del Señor: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. He titulado el mensaje del día de hoy: la adoración que Dios demanda. Este salmo es uno de los cánticos más gloriosos de todo el Salterio. Este salmo se levanta con una gran doxología al final de los llamados salmos del reino de Yahvé, donde el Espíritu Santo ha venido mostrando una y otra vez la majestad, el poder y la soberanía absoluta de Dios sobre la tierra. Es una invitación viva, gozosa y universal. Desde las primeras palabras del Salmo hay un tono de celebración santa que llena todo el pasaje. Aquí no domina el lamento, ni la angustia, ni el clamor de auxilio que encontramos en otros salmos. Aquí domina la alegría de un pueblo que ha sido llevado a contemplar quién es su Dios. Y eso es importante entenderlo, mis hermanos, porque muchas veces nosotros llegamos a la adoración
cargados únicamente con la conciencia de nuestras circunstancias. Venimos pensando en nuestras luchas, nuestras preocupaciones, nuestras cargas de la semana, nuestros temores, nuestras frustraciones. Y aunque Dios ciertamente nos invita a traer todo eso delante de Él, este salmo hace algo muy necesario para nuestro corazón. Y es que levanta nuestra mirada por encima de nosotros mismos y la dirige hacia Dios. Porque la adoración verdadera nunca comienza con el hombre, comienza con Dios. Comienza cuando el alma deja de mirarse constantemente a sí misma y empieza a contemplar la gloria, la bondad y la fidelidad del Señor. Y hermanos, vivimos en tiempos donde incluso la adoración puede volverse superficial. Podemos acostumbrarnos a cantar himnos, a congregarnos cada semana, a participar de actividades espirituales y aún así hacerlo con un corazón distante. Podemos mantener la forma externa mientras que el alma permanece fría. Podemos hablar de Dios mientras nuestros afectos están cautivos por otras cosas. Por eso, este salmo es tan necesario para la iglesia, porque nos recuerda que la adoración no es simplemente una actividad más dentro de la semana. La adoración es una respuesta apropiada de la criatura delante de su Creador y Redentor. Es el corazón rindiéndose ante la gloria de Dios. Por eso el salmista no intenta producir adoración mediante manipulación emocional. No apela a sentimientos pasajeros. Lo que hace es conducir al pueblo a contemplar verdades eternas acerca de Dios. Cuando el hombre contempla verdaderamente a Dios, el corazón no puede permanecer indiferente. Cuando Isaías vio la gloria del Señor en el templo, cayó humillado. Cuando Juan contempló al Cristo glorificado en Apocalipsis, cayó como muerto a sus pies. Cuando los discípulos vieron a Jesús calmar la tormenta, adoraron diciendo: ¿quién es este? La visión correcta de Dios siempre transforma la respuesta del hombre. Y es eso precisamente lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de este salmo. Llevarnos nuevamente a contemplar al Señor para que nuestra adoración deje de ser rutina y vuelva a convertirse en una respuesta viva, reverente y gozosa. Porque al final, mis hermanos, el problema más profundo de nuestra frialdad no es simplemente emocional, es teológica. Adoramos poco porque contemplamos poco la gloria de Dios. Nos asombramos fácilmente con las cosas temporales de este mundo porque hemos perdido de vista la grandeza del Dios eterno. ¿Cómo has venido esta mañana? ¿Has venido con la suficiente claridad de saber a quién le estamos rindiendo adoración? ¿Es tu adoración conforme a la grandeza del Dios que la demanda? ¿Tu corazón está dispuesto a escucharle y responder en obediencia? La verdad es que la vida no es fácil, incluso para el creyente, pues se presentan dificultades que pueden estorbar nuestra adoración. Pero para la gloria de Dios tenemos su palabra como guía y como recordatorio. Así que, hermanos, acerquémonos a este salmo no como quien escucha palabras conocidas únicamente, sino como quienes necesitan recordar el privilegio santo de adorar. Porque Dios sigue siendo digno de la misma alabanza que despertó este cántico hace siglos. Y aún hoy, el corazón que contempla correctamente a Dios encuentra en Él gozo, reverencia, descanso y satisfacción verdadera. Por ello, lo primero que encontramos en este pasaje es, número 1, un llamado a la adoración gozosa. Un llamado a la adoración gozosa. Al iniciar este salmo, lo primero que encontramos es un cántico de adoración. El salmista levanta su voz como un heraldo delante de las naciones y proclama: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Y desde el principio debemos notar algo importante. Este llamado no está dirigido únicamente a Israel, sino a toda la tierra.
El Dios de este salmo es el Rey soberano sobre todas las naciones. Este salmo viene siendo la conclusión gloriosa de los llamados salmos del reinado, que comienzan en el Salmo 93, donde repetidamente se ha proclamado que Jehová reina. Y ahora, como respuesta a esa realidad, toda la creación es convocada a adorar. Y eso nos recuerda, mis hermanos, que la adoración verdadera siempre comienza en Dios, que no nace de nuestras emociones, ni de nuestras circunstancias, ni siquiera de nuestras necesidades inmediatas. La adoración nace cuando el alma contempla quién es Dios. El centro no es el adorador, el centro es Dios mismo. Y es interesante observar el lenguaje que utiliza. Todo el texto está lleno de imperativos: cantad, servid, venid. La adoración bíblica no es presentada como algo opcional o secundario en la vida del creyente. Dios llama a su pueblo a responder activamente a su gloria. La fe verdadera inevitablemente produce adoración. Cuando el corazón ha visto algo de la majestad de Dios, no puede permanecer indiferente. No puede. Ahora bien, el tono de este llamado es profundamente significativo, porque dice: cantad alegres, servid con alegría, venid con regocijo. El Señor no está describiendo aquí una adoración mecánica, ni fría o meramente formal. Él no está buscando un pueblo que simplemente cumpla rituales externos mientras su corazón permanece distante. Desde el principio de la Escritura vemos que Dios aborrece la religiosidad vacía. El profeta Isaías denunció a un pueblo que le honraba con los labios mientras su corazón estaba lejos de él. Y siglos después, nuestro Señor Jesucristo citó esas mismas palabras para confrontar una religión externa que había perdido el asombro por Dios. Eso significa, hermanos, que es posible estar en el lugar correcto, cantar las palabras correctas, escuchar los sermones correctos y aún así no adorar verdaderamente. Porque la verdadera adoración no es simplemente externa, es la respuesta del corazón transformado ante la gloria de Dios. Y aquí debemos aclarar algo con cuidado. Cuando el Salmo habla de alegría, no está promoviendo superficialidad emocional. No está diciendo que el creyente nunca llora, que nunca lucha o nunca atraviesa aflicciones. Los mismos salmos están llenos de lágrimas, de clamor y quebranto. David lloró, Asaf luchó con dudas, los hijos de Coré atravesaron desaliento profundo, pero aún en medio de esas luchas había una convicción más profunda que sus circunstancias. Dios seguía siendo digno de adoración. La alegría bíblica no depende de la ausencia de los problemas, depende de la presencia de Dios. Por eso Pedro habla de creyentes que se regocijan con gozo inefable y glorioso, aún en medio de las diversas pruebas. Pues el gozo cristiano, mis hermanos, es el fruto de conocer a Dios, a pesar de las circunstancias. Por otra parte, noten bien que el salmista une adoración y servicio. Servid a Jehová con alegría. En la mente bíblica no existe separación entre adorar a Dios y servirle. Toda la vida del creyente debe convertirse en un acto de adoración, el cual es producto de la reconciliación con Dios. Sin embargo, hoy día nos encontramos con una generación donde muchos quieren un cristianismo que les dé beneficios espirituales, pero no desean vivir para la gloria de Dios. Unos sirven exteriormente, pero con corazones cansados, amargados o indiferentes. Cumplen deberes espirituales, pero han perdido el deleite en Dios. Por eso debemos meditar y preguntarnos: ¿cómo venimos nosotros a la presencia del Señor? ¿Cómo llegamos cada día del Señor? ¿Como quien cumple una obligación religiosa más? ¿Como quien marca la asistencia espiritual? ¿O como aquellos que entienden que están entrando a la presencia del Rey soberano del universo?
Porque el problema muchas veces no es simplemente falta de disciplina espiritual. El problema es una visión pequeña de Dios. Cuando Dios se vuelve liviano en nuestros pensamientos, la adoración inevitablemente se vuelve rutinaria. Pero cuando el alma contempla algo de su gloria, entonces la adoración deja de tener una obligación pesada y se convierte en un privilegio inmenso. Piensen en Isaías cuando vio al Señor alto y sublime. Nadie tuvo que convencerlo de la majestad de Dios. Nadie tuvo que producir artificialmente emoción en él. La visión de Dios quebrantó su corazón. Lo mismo ocurre en Apocalipsis, donde los seres celestiales no cesan de adorar porque están constantemente contemplando la gloria infinita de Dios. La adoración verdadera siempre fluye de una correcta visión de Dios. Es por ello, mis hermanos, que necesitamos mirar al Salvador, aquel que adoró y sirvió con gozo, obediencia y amor perfecto al Padre. Aquel que dio su vida por nosotros para reconciliarnos con Dios y poder adorarle en espíritu y en verdad. Eso significa que la adoración no es solamente un asunto del domingo, es el resultado de una vida reconciliada con Dios por medio de Cristo. Solo el corazón regenerado puede deleitarse verdaderamente en Dios. El hombre natural mira aspectos externos de la religión, de la moralidad, pero no puede amar sinceramente la gloria de Dios, porque necesita un corazón nuevo. Por eso este llamado del Salmo también funciona como una invitación misericordiosa para aquellos que aún no conocen al Señor. Dios no solamente manda a las naciones a adorar, también abre el camino para pecadores que quieran acercarse a su presencia con gozo. Y ese camino es Cristo, porque fuera de Cristo la presencia de Dios es terror para el pecador, pero en Cristo la presencia de Dios se convierte en refugio, en reconciliación y en deleite eterno. De manera que el llamado del salmista sigue resonando hoy sobre la iglesia. Cantad alegres a Dios, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. No porque nuestras circunstancias sean fáciles, no porque nosotros seamos naturalmente fieles, sino porque Dios sigue siendo digno de toda adoración. Es por ello que el segundo aspecto que vemos en este salmo es un fundamento para la adoración. Un fundamento para la adoración. Al abordar el versículo 3, vemos cómo el salmista nos lleva desde el llamado a adorar hacia la razón por la cual esa adoración existe. La verdadera adoración bíblica siempre descansa sobre la verdad de quién es Dios. Por eso, después de convocar a toda la tierra a cantar y a servir con alegría, el versículo 3 comienza diciendo: reconoced que Jehová es Dios. Ahí está el fundamento de todo. La adoración cristiana no nace primero de las emociones, nace del conocimiento correcto de Dios. La palabra reconocer implica que más que una información intelectual, o sea, no se trata simplemente de aceptar una idea doctrinal, sino de rendirse ante una realidad absoluta. El salmista está diciendo: comprendan, abracen, afirmen con convicción que Yahweh y solo Yahweh es Dios. En un mundo rodeado de idolatría, donde las naciones adoran dioses falsos, fabricados por manos humanas, Israel debía recordar continuamente que el Señor no era uno más entre muchos, sino el único Dios verdadero. Y hermanos, esa verdad sigue siendo urgente hoy, porque como decía Calvino, el corazón humano es una fábrica de ídolos. Incluso el cristiano, pues aunque quizás no se incline ante imágenes de piedra, sigue levantando ídolos continuamente. El corazón humano nunca deja de adorar. El problema es que muchas veces adoran lo incorrecto. Algunos adoran el éxito, otros la comodidad, otros el placer, otros su propia autonomía. Vivimos en una cultura donde
hombre se ha colocado a sí mismo en el centro, donde se exalta la autosuficiencia y se desprecia toda autoridad divina. Pero el salmista destruye toda ilusión humana con una frase sencilla y contundente: Jehová es Dios. Eso significa que Él tiene autoridad absoluta sobre nuestras vidas. Él define la verdad. Él establece el bien y el mal. Él gobierna sobre la historia, sobre las naciones, sobre los reyes, sobre nuestras circunstancias y aún sobre cada respiración que tenemos. La adoración verdadera comienza cuando el hombre deja de verse como soberano y reconoce que hay un solo Rey eterno sobre todas las cosas. Fíjense que sigue diciendo el texto: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dios merece adoración porque Él es nuestro creador. No somos productos del azar, ni el resultado de fuerzas impersonales. Fuimos hechos por las manos poderosas de Dios. Nuestra existencia tiene origen en Él, propósito en Él y dependencia de Él. Y esto tiene implicaciones profundas para el corazón humano, porque desde el Edén el ser humano ha querido definirse a sí mismo, gobernarse a sí mismo y encontrar significado lejos de su Creador. Pero aquí la Escritura nos recuerda algo fundamental: no nos pertenecemos a nosotros mismos. Fuimos creados por Dios y para Dios. Esto explica por qué el hombre jamás encuentra descanso lejos de Él. Puede llenar su vida de logros, placeres o distracciones, pero el alma sigue vacía mientras viva separada de su Creador. Como dijo Agustín de Hipona hace siglos, nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti, oh Dios. La adoración es la razón misma por la cual fuimos creados. Fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. Por otra parte, el salmista enfatiza algo más al decir: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ahora ya no solo vemos a Dios como creador, sino como pastor y redentor. Porque Dios no solo hizo un pueblo, Dios tomó para sí un pueblo. La imagen de las ovejas era algo profundamente significativo para Israel. Las ovejas son criaturas dependientes, vulnerables, incapaces de sostenerse solas, necias. No sé si ustedes han visto cómo son las ovejas. Son problemáticas, van directo al peligro. Necesitan dirección, necesitan cuidado, provisión y protección constante. Y eso es exactamente lo que Dios declara acerca de su pueblo. Él es el pastor porque guía, porque alimenta y preserva sus ovejas. Por eso todo el Antiguo Testamento apunta hacia esta figura del pastor divino. David había dicho en el Salmo 23: Jehová es mi pastor. Los profetas anunciaron que Dios mismo vendría a pastorear a su pueblo. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, Cristo declara: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahí entendemos la profundidad final de este salmo. Nosotros no nos pertenecemos. Nosotros pertenecemos al Señor, porque Él nos creó. Porque Cristo nos redimió con su sangre. El buen pastor descendió al mundo para buscar ovejas perdidas. Nosotros éramos rebeldes, descarriados, enemigos de Dios, pero Cristo vino a rescatarnos. En la cruz cargó el juicio que merecíamos y mediante su resurrección abrió el camino para reconciliarnos con Dios. Por eso la adoración cristiana tiene una profundidad que el mundo no puede comprender. Por eso un creyente que pierde de vista la gracia inevitablemente caerá en una adoración fría, rutinaria y superficial. Pero cuando el alma contempla quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros en Cristo, mis hermanos, la adoración se convierte en una respuesta natural del corazón. Por eso debemos examinar nuestro corazón y preguntarnos sobre qué fundamento descansa nuestra adoración. Porque hay personas que intentan acercarse a Dios movidas solo por emociones momentáneas, pero sin una verdadera comprensión de su gloria. Otros conocen doctrinas correctas, pero sus corazones permanecen
fríos. Iglesia, debemos ser diferentes. Debemos ser adoradores bíblicos, gozosos y dispuestos a rendirnos por completo. Y quizás no estás con el mejor ánimo hoy, quizás tienes alguna preocupación, una enfermedad o una necesidad te tiene no en tu mejor momento. Pero déjame decirte algo. Si has creído, tú perteneces al Señor. No eres sostenido por tus propias fuerzas. No caminas solo en este mundo. Eres oveja de su prado. Y el pastor que compró tu alma con su sangre jamás te abandonará. Es por ello que cuando venimos a la iglesia a adorar, no venimos simplemente a cumplir una tradición. Venimos como un pueblo redimido. Venimos como ovejas cuidadas por el pastor eterno. Venimos a reconocer nuevamente que Jehová es Dios, que nosotros somos suyos y que toda nuestra vida encuentra sentido, seguridad y esperanza únicamente en Él. Es por ello que el tercer y último movimiento en este salmo nos lleva al número 3, una respuesta de gratitud y confianza. Una respuesta de gratitud y confianza. Después de llamar a toda la tierra a adorar con gozo y recordarnos que el fundamento de esa adoración es Dios como creador y pastor de su pueblo, el salmista ahora nos muestra cómo debe responder el corazón del creyente ante semejante realidad. Y la respuesta es clara: gratitud y confianza. El versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Y luego el versículo 5 nos da la razón definitiva: porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Noten el movimiento del texto. El salmista describe a un pueblo acercándose a la presencia de Dios. Las puertas y los atrios nos trasladan inmediatamente al contexto del templo de Jerusalén. Israel subía a Sión para adorar. Las tribus peregrinaban hacia el lugar donde Dios había manifestado su presencia de manera especial. Pero lo interesante es que el énfasis del Salmo no está primero en el lugar físico, sino en la disposición espiritual con la que el pueblo entra. No debían acercarse de manera mecánica, fría o indiferente. Debían entrar con acción de gracias y con alabanza. Es decir, la adoración aceptable delante de Dios no es solamente una actividad externa, es la expresión visible de un corazón consciente de la bondad divina. Y esto debe ponernos a meditar, pues muchas veces participar en actividades de la iglesia o espirituales, mientras el corazón permanece distante, no tiene ningún sentido. Podemos cantar himnos sin gratitud, orar sin reverencia, congregarnos sin verdaderamente adorar, pero el Señor siempre ha estado interesado no solo en los labios de su pueblo, sino en el estado de su corazón. De hecho, como les decía, los profetas denunciaron repetidamente una adoración meramente externa. Isaías denunciaba a un pueblo que de labios le amaba. Hermanos, el Señor no necesita ceremonias vacías. Él demanda adoradores sinceros. Por eso este salmo nos recuerda que la gratitud no es un detalle secundario de la vida cristiana, es una evidencia de comprensión espiritual. El creyente agradecido es aquel que ha entendido quién es Dios y lo que Dios ha hecho por él. El hombre naturalmente quiere pensar que merece algo delante de Dios, pero cuando comprendemos nuestra condición y contemplamos la gracia divina, entendemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos para bien es gracias a su misericordia. Por eso debemos ser agradecidos, pues la gratitud florece donde el orgullo muere. El hombre orgulloso cree que Dios le debe algo, pero el creyente que ha visto su pecado y contemplado la cruz entiende que cualquier cosa por encima del juicio eterno y es gracia abundante. Eso explica por qué el Nuevo Testamento está saturado de llamados a gratitud.
Pablo dice, da gracias en todo. Y no porque las circunstancias sean agradables, sino porque Dios sigue siendo bueno en todas ellas. Por eso la gratitud cristiana descansa en el carácter bondadoso, amoroso, misericordioso e inmutable de Dios. Y es esto precisamente lo que el versículo 5 enfatiza. El salmista no basa la adoración en experiencias subjetivas, sino en verdades eternas acerca de Dios. Porque Jehová es bueno. Hermanos, esa es la base de toda verdadera adoración. Ahora hay que tener presente que la bondad de Dios no significa que siempre entendamos sus caminos. Muchas veces atravesamos pruebas, dolores, temporadas oscuras que no comprendemos. Pero aún así, la Escritura nos llama a descansar en la verdad absoluta de que Dios sigue siendo bueno, pues su naturaleza no cambia. Israel tuvo que aprender eso muchas veces en el desierto. Hubo momentos donde las circunstancias parecían contradecir la bondad divina, sin agua, sin alimento, rodeados de peligro. Fácilmente podían pensar que Dios los había abandonado. Pero el problema nunca estuvo en el carácter de Dios. El problema estaba en la incredulidad de sus corazones. Y hermanos, nosotros no somos distintos. Hay días donde la providencia de Dios parece difícil de interpretar. Hay oraciones que parecen no recibir respuesta inmediata. Hay cargas que permanecen más tiempo del que quisiéramos. Pero este salmo nos llama a interpretar nuestra vida no a través de nuestras emociones, sino a través del carácter revelado de Dios. Y eso nos debe llenar de gozo. Pues como continúa diciendo el texto, para siempre es su misericordia. Y hermanos, esto es más maravilloso de lo que leemos superficialmente. Pues fíjense que la palabra usada aquí para misericordia implica un amor misericordioso, un amor fiel al pacto, un amor perseverante. Es un amor constante, firme e inmerecido. Esto es maravilloso. Porque nuestra relación con Dios no descansa en la estabilidad de nuestro amor por Él, sino en la permanencia de su amor por nosotros. Nosotros cambiamos, Él permanece. Nosotros fallamos, Él sigue siendo fiel. Es lo que toda la Escritura nos revela de ese gran Dios al que venimos a adorar. Israel cayó repetidamente en rebeldía, idolatría e ingratitud, y sin embargo, Dios sostuvo sus promesas. No porque el pueblo fuera digno, sino porque Dios es misericordioso. Por eso podemos vivir con confianza, porque Él sigue siendo fiel y bueno. Es por ello que el texto concluye diciendo, y su fidelidad por todas las generaciones. Esto significa que Él jamás rompe sus promesas, que todo lo que Él ha dicho lo cumplirá perfectamente. Y esa verdad sostenía Israel mientras generaciones iban y venían. Reyes morían, imperios caían, circunstancias cambiaban, pero Dios permanecía fiel. ¿Y saben qué, mis hermanos? Esa misma verdad sostiene hoy a su iglesia. Quizás te veas atravesando momentos difíciles, quizás te veas cansado, luchando con temores, ansiedad o pruebas prolongadas. Hermanos, si este es tu caso, déjame recordarte lo que Dios dice hoy a través de su palabra. Él sigue siendo bueno. Su misericordia no se ha agotado. Su fidelidad no ha disminuido. Por tanto, adórale recordando quién es Dios. Recordando que Él sigue siendo digno aun cuando nuestra vida atraviesa tormentas. Así que hermanos, cuando vengamos a Él, cuando vayamos a Él en oración, cuando vengamos el domingo, vamos a hacerlo con gratitud, vamos a hacerlo recordando juntos que Jehová es bueno, que su misericordia permanece para siempre y que su fidelidad seguirá sosteniendo a su pueblo hasta el día en que la adoración ya no sea por fe, sino que sea cara a cara delante del trono del Cordero. Y mientras tanto, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Vamos a orar.
Padre Santo, te damos gracias, mi Dios bendito, por este día. Gracias, Señor, porque tu palabra buena, maravillosa y perfecta, Señor, nos recuerda cosas necesarias para nuestro caminar en la fe. Padre Santo, te pedimos que tú nos ayudes por medio de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón acepto, a tener un corazón dispuesto a adorarte como tú lo mereces, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a tener la mente y el corazón puestos en ti, para servirte, para adorarte, para glorificarte con nuestras vidas, Señor, aún en nuestra intimidad. Padre Santo, ayúdanos a ser una iglesia fiel a tu palabra. Ayúdanos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Ayúdanos a tener el gozo que solo proviene de ti por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos a que a pesar de la adversidad, la enfermedad, la injusticia y las circunstancias, Señor, que nos arropan cada día en este mundo pecaminoso, podamos seguir adelante, firmes y fieles a ti, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a contemplar esa hermosura, Señor, de tu santidad. Ayúdanos a contemplar, Señor, el poderío, el amor, la gracia y la misericordia que nos has demostrado cada mañana y cada día, Señor. Ayúdanos a valorar ese sacrificio, Señor, hecho por tu Hijo en la cruz una vez y para siempre. Ayúdanos, Señor, a gozarnos en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos, Padre amado, a ser una iglesia que te adora con júbilo, con gozo, con convicción de que tú eres el dueño de nuestras vidas. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Fortalécele, Señor, en su debilidad, en su enfermedad. Sígueles guardando, sígueles animando, sigue llevando a ellos el gozo que de ti solamente puede provenir, Señor. Ayúdale, Señor. Fortalécele, Señor, y manténles animados para tu gloria, Padre Santo. Que tu gracia sea suficiente para que tu poder se haga manifiesto en sus debilidades. Padre, te pido por aquellos que aún no te conocen, Señor, que puedas tocar sus corazones, Señor, que puedan entender la magnificencia, Señor, de tu poderío, de tu majestad, que puedan entender, mi Dios bendito, que te necesitan. Que tu poder, Señor, puede marcar la diferencia, no solo en esta vida, sino en la venidera. Padre, te pido por aquellas almas que aún no te conocen, Señor, que buscan el gozo en cualquier cosa pasajera. Ayúdale, Señor, y ayúdanos a nosotros a ser herramientas útiles en tus manos, para que de esta manera tu evangelio sea proclamado, tu verdad sea enseñada y sea modelada para tu gloria. Padre, te pido que seas tú con nosotros en esta semana, que nos sigas fortaleciendo, que nos sigas animando, que nos sigas dirigiendo por medio de tu Santo Espíritu a gozarnos en tu presencia, Señor. Te lo pido en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Amén.